Buenas tardes, soy Tony. Es un gusto enorme tenerlo aquí. Eh, Gracias. este va a ser nuestro proyecto final de bioética. Es una entrevista acerca de su trabajo eh, y estaremos bastante complacidos y agradecidos de poder charlar con usted acerca de estas preguntas. Si gusta, voy a empezar. Ok. Ok. La primera pregunta es, aproximadamente ¿cuántos pacientes con cáncer atiende al día? Como soy oncólogo, 100% de los pacientes que trato tienen cáncer. Yo normalmente veo entre 14 a 23 pacientes al día, pero solamente tres días de la semana. Los otros dos días son más que nada de investigación o administración. Ok, Ujú. qué interesante. Eh, bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo te sientes tú al momento de dar un diagnóstico de cáncer? ¿Cuál es la manera en que lo enfrentas? Ujú. Bueno, para ser honesto, o sea, muchas veces cuando los pacientes ya tienen su cita conmigo o la cita conmigo, ya tienen el diagnóstico de cáncer, pero de vez en cuando tenemos pacientes que tienen recurrencia, o sea, que recurre otra vez el tumor, y tengo que platicar con ellos sobre eso. Para los pacientes nuevos que no han tenido tratamiento, muchas veces lo que hago es eh, empiezo con las preguntas sobre qué es lo que entienden de su situación y cuáles son las razones por las cuales piensan que están conmigo hoy. Y cuando ya tengo ese tipo de información, ya empiezo a como que construir un tipo de, no argumento, pero un tipo de plática sobre lo que entienden. Porque hay algunos pacientes que ya vienen muy listos de la situación y es más fácil de poder seguir adelante con las pláticas, y hay algunos pacientes que pues no tienen mucha información sobre medicina o no entienden su condición muy bien. Y en esos tipos de pacientes tengo que dar un poco más tiempo, tengo que hablar de una manera un poco diferente para que me entiendan bien. Una cosa que es muy importante de un médico es siempre saber cómo poder hablar con cualquier tipo de paciente. O sea, no todos los pacientes que van a entrar van a ser profesores, tampoco van a ser genios, ¿no? Hay algunos pacientes que, o sea, tienen recursos mínimos y tienes que tratar a todos mismos o iguales. Y entonces es muy importante cómo entender culturalmente cómo son los pacientes. Además, con mi práctica también veo pacientes de diferentes partes del mundo. Entonces tienes que saber un poquito o aprender un poquito sobre los diferentes, y no tanto idiomas, pero culturas, para saber cómo estar con ellos. Pero y sí, 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 se debe de tiempo para poder tener sus pláticas duros, porque sí, a veces puede ser duro, o sea, como para una persona recibir ese tipo de información, igual para dar esa información también puede ser un poco difícil, y siempre tienes que tener un poco de, am, déjame pensar bien la palabra en español, am, tienes que estar enfocado, recordar que de lo que estás hablando es más que nada la verdad, o sea, no es nada, o sea, de un tipo de opinión o no, son cosas, o sea, que son factualmente cosas que se pueden verificar. Y entonces, bueno, en Estados Unidos siempre se tiene que dar la información así, no importa que es un poco duro, pero así 100% la verdad, sin cambiarlo de cualquier manera. Y le digo eso porque hay ciertas culturas en el mundo donde muchas veces tienes que hacer la plática con los familiares y no el paciente, o muchas veces cuando hay algo grave,
a veces hay culturas donde la familia va a pedir que uno no hable de ciertas cosas en frente del paciente. Y en Estados Unidos no, o sea, desafortunadamente no es así. O sea, tenemos esta obligación legalmente de tener que hablar de todo con los pacientes. Pero con experiencia y práctica uno va mejorando de dar ese tipo de información. Sí, claro, imagino que es Ujú. una noticia muy, aunque, bueno, ya el paciente sepa su diagnóstico y sepa Sí. lo que tenga, igual creo que es pesado para el paciente, pues, saber y darle otra Ujú. vez todo ese tipo de información. Y más porque igual sean personas jóvenes o no, pues uno pues tiene metas en la vida, tiene cosas por hacer y, Sí, y pues claro que es duro. No me claro. imagino qué Ujú. impacto debe de tener en la persona todo eso. Y Sí. claro que, bueno, con la práctica es difícil, pero con la práctica, pues ya me imagino Ujú. que Sí. se vuelve un poquito más, no fácil, pero más, ¿cómo decirlo? Eh, mm, habilidad para la palabra. Sí. Sí, no, sí entiendo. Y si quieres, sí se puede decir que se pone un poquito más fácil, pero no, no, o sea, no estamos hablando mal de la situación, más que nada de que uno aprende cómo tomar la información y dar la información. Y muchas veces aprendes cómo dar ejemplos para ayudar a los pacientes para que entiendan lo que estás hablando y también a veces para dar un poco de fuerzas a ellos, porque muchas veces pues van a estar espantados, ¿no? Y eh, am, tienes que ayudar que sí se puede estar, sí puedes tener miedo, pero también tenemos que ver las cosas de una manera objetivo, objectively. Um, y también a veces trato de ayudarlos que entiendan que, o sea, son iguales, o sea, aunque tienen ese diagnóstico, son humanos, tienen trabajos, tienen cosas que les gustan hacer y les tengo que muchas veces recordar que deben de seguir esas cosas, o sea, no simplemente por ese diagnóstico tienen que cambiar toda la vida, más bien les vamos a ayudar como a adaptar a este nuevo cambio y vamos a hacer todo lo posible para que sigan sanos por todo el tiempo que se puede dar. Y a veces no es algo que se puede hacer solamente una visita, a veces se tarda varias visitas para ayudar con eso, pero es lo que tratamos de hacer para que los pacientes se calmen un poquito y se pueden enfocar en su vida y también el tratamiento del cáncer. Sí, claro, Ujú. comprendo que es un trabajo arduo para el oncólogo. Ujú. eh, y más, pues, porque supongo que la persona al empezar y que le den el diagnóstico de cáncer, pues creo que lo primero es que es la muerte, ¿no? Ujú. Claro. El miedo más grande. Entonces, Ujú. pues sí es más difícil tener eh, y a veces calmar a la persona Sí, exactamente. bueno, la tercera pregunta. Ujú. ¿Cómo aplicarías la ética si en algún caso uno de tus pacientes te pide que dejes de lado su tratamiento? Pues sí, honestamente eso sí pasa frecuentemente en nuestra práctica. O sea, hay pacientes que después de batallar mucho tiempo ya están cansados, ya no quieren enfocar en en las medicinas o del tratamiento del cáncer, pero prefieren enfocarse más en controlar los síntomas y estar con sus familiares. Y no es fácil. Siempre cuando hay dos maneras de esta situación. Hay veces que el paciente viene y te pide que se deje de ser tratamiento activo, es lo que los llamo. Y hay veces donde tengo que decirles que ya no se puede hacer más. Y esas dos situaciones son un poquito diferentes. Los que ya tienen o se sienten seguros de tener ese cambio es un poquito más fácil porque ya entienden de lo que están pasando y ya han como que
ya han tenido el tiempo de pensar todo bien y aceptar lo que está pasando. Y en esas situaciones es un poquito más fácil ayudar que llegan a ese punto, ¿no? Am, pero siempre como médico tengo que decirles de que, pues mira, yo entiendo lo que quieres hacer, de que quieres enfocar nada más en los síntomas, pero antes de hacer ese tipo de situación, quiero que sepas que estos son los alternativos que se puede hacer o ayudar, para que así, si todavía sienten de lo mismo, al menos ya tuvieron todas las opciones en la mesa para saber lo que se puede hacer, am, en vez de solamente dejar que hagan esa decisión sin tener toda la información presente, ¿no? Es el otra situación donde a veces hay pacientes que todavía quieren seguir todo lo que se pueda y uno tiene que, pues, decirle que no es posible. Y eso es un poquito más difícil porque muchas veces lo toman de mal, que a lo mejor que ya no estamos en su lado o que no queremos que ellos batallen más, pero no simplemente es eso, es que hay veces que ya están demasiados enfermos, que ya tienen varias cosas am, que está pasando por medio del tumor. Y muchas veces cuando ya están tan avanzados, a veces las medicinas pueden ser más peligrosos. O sea, sí tienen efectos secundarios. Y a veces cuando la gente ya está mucho más grave, esos efectos secundarios pueden causar la muerte mucho más rápido comparado al cáncer. Entonces, y muchas veces no entienden estos tipos de situaciones los pacientes cuando están así. Entonces, mi trabajo a veces es ayudar que aprendan eso y de que, mira, a dejar de tener este tratamiento activo no simplemente significa que ya estás, ¿cómo se llama? La palabra en español, losing, perdiendo, que no estás perdiendo, solamente que estás cambiando los términos. O sea, mira, no podemos controlar que uno va a morir a veces, pero sí puedes controlar la manera en cual en cómo lo van a hacer. O sea, lo que estoy tratando de decir es de que a veces hay gente que quiere seguir, seguir, seguir y se pone tan grave que están en el hospital y están muriendo en los servicios intensivos con tubos, o sea, ventiladores, con varias cosas y no es un tipo de calidad de vida, ¿no? En vez de eso, a veces sí ayudamos a que entiendan, mira, en vez de estar batallando así con esta situación, le podemos dar medicinas para que estés más calmado, puede estar en la casa con su familia y le podemos ayudar con hay servicios que se puede dar a esos pacientes para mejorar su condición más de lo que se pueda. Pero así, cuando ya están en los finales, pueden estar en su casa controlando esa situación. O sea, no tanto controlando el tumor, pero controlando la situación que tienen en ese momento. Bueno, es algo que se pasa mucho en Estados Unidos. Um, pero sí, entonces muchas veces depende de la situación. O sea, lo más importante es de que si alguien quiere hacer esa decisión de no tomar tratamiento, es importante que al menos que conozcan todas las posibilidades antes de tomar esa decisión finalmente. Y para los pacientes donde pues a veces tienes que darle esa información demasiado duro, ayudar que aceptan ese tipo de transición ese cambio, perdón, de tratamiento activo a tratamiento más que nada para aliviar los síntomas. Sí, claro, supongo Ujú, que eh, parte de esa información tiene que serle transmitida al paciente ujú, y, y, pues calmarlo porque, como dice ujú, usted, va a pensar que ujú. no estamos de su lado o estamos en Sí. contra. eh, y también creo que depende del paciente, pues su duelo, Ujú, el aceptar ujú. pues la muerte, Sí. cuando llega a cualquier ser humano. Ujú. Pero sin embargo, sí es sí es algo difícil, no es fácil. Claro. Y, y no me imagino la dificultad que tiene que ser para el paciente, y igual de igual manera para el oncólogo, pues es Sí. saber si dejar de lado o no su tratamiento. Ujú, Bueno, como siguiente pregunta, eh, ujú.
sería, ¿cómo crees que ha cambiado tu vida desde el hecho de que estás en constante contacto con la muerte debido a tu profesión? Ah, sí, buena pregunta. Y mira, hay diferentes estilos de medicina o diferentes carreras en medicina. Y en oncología sí es cierto de que pues, muchas veces sus pacientes van a morir porque tienen un tipo de enfermedad que muchas veces puede causar la muerte, ¿no? Entonces, pues sí te cambia un poquito, ¿no? O sea, aprendes cómo tomar una situación así muy seria y no dejar que las emociones de uno, o sea, de uno mismo, sigue después de todo eso. O sea, no es por decir que solamente es el trabajo y cuando vengo a la casa no pienso en mis pacientes, pero sí aprendes cómo separar a veces esas situaciones, aunque es un poco difícil. Y sí toma tiempo igual, o sea, es con experiencia, con más experiencia, uno va mejorando su habilidad de separar lo que está haciendo en trabajo de lo que está haciendo en la casa. Pero también te ayuda a apreciar la vida más, porque, pues, sabes, que a veces cosas pasan a la gente que pues no entendemos. O sea, muchas veces hay pacientes que vienen y vienen demasiado enojados porque no entiendan, o sea, por qué si vivieron una vida muy buena, por qué le está pasando eso a ellos. Y a veces yo los tengo que, pues, ayudar, realizar que a veces no se trata de eso, o sea, no sabemos por qué las cosas nos pasan así como nos pasan, ¿no? O sea, hay gente que nacen demasiados pobres, hay gente que nacen demasiado ricos, gentes que nacen con mucha inteligencia, muchos sin inteligencia y solamente es de que pasan las cosas, pero vamos a hacer todo lo posible para ayudar con el tratamiento y seguir adelante, ¿no? Y pues siendo un humano, a veces hay situaciones que son duros de encontrar y a veces uno lo puede llevar a la casa. Eso pasa más, creo que cuando uno está en entrenamiento, cuando lo estás cuando lo estás notando para los primeros veces, ¿no? Pero igual, o sea, con tiempo uno aprende cómo manejar esas situaciones mejores y también apreciar la vida, por eso. Wow, Ujú, quedé impactado. Porque en sí, bueno, sí me han dicho que ujú, la oncología es a veces un poco lubre. eh, sí tratas mucho con la muerte, ujú, digo, sobre todo pues porque es cáncer. ujú. Pero de igual manera hay que resolver las dudas de los pacientes, saber cómo manejarlo, como en el caso de, pues, ¿por qué me pasa esto a mí? Sí, claro. Y, y en sí admiro mucho la manera en que usted lo ha afrontado Ujú, y espero gracias. a futuro. Eh, Sí, mira, también lo que pasa es de que aunque es difícil, también hay momentos cuando sientes que estás ganando, o sea, que cuando el paciente viene y los tumores se están poniendo más pequeños o que ya sobrevivieron muchos más años de lo que tuvieron estimado. Esos son cosas que te ayudan a reforzar de lo que uno hace, ¿no? O sea, te da vida para seguir adelante. Y también en la medicina a veces no, o sea, no siempre vamos a estar, no siempre vamos a poder curar a todo lo que encontramos, pero a veces tenemos que saber cómo ser como guía, o sea, cómo guiarlos am, de un punto a otro punto. O sea, no siempre va a ser algo favorable, pero vamos a tratar todo lo posible para que no sea tan incómodo la situación. Y y también estamos viviendo en una época donde hay mucha tecnología, hay mucha ciencia y hay enfermedades que hace 10 años pasado no podía curar con nada de medicinas que ahora se puede curar con algunas pastillas. Entonces, es impresionante cómo puede cambiar las cosas. Tengo pacientes que tuvieron cánceres, o sea, muy agresivos
que ya tengo casi 10 años con ellos y fueron enfermedades que solamente normalmente hubieran tenido por unos 2 o 3 años. Entonces, y a veces ni lo piensas hasta que ya te das cuenta que ya pasó tantos años, ¿no? Entonces, esos tipos de momentos ayuda a inspirar, especialmente durante los momentos duros o difíciles, cuando pues tienes un paciente que muera o que tienes que dar esta información grave o cuando los tratamientos no están ayudando como uno que quiere que ayuden. Entonces, pues, o sea, no simplemente quiero decir que todo es malo. O Sí, sea, hay claro. momentos muy bonitos, o sea, hay eventos que causan mucho inspiración. Entonces, eh, o sea, estoy muy alegre de tener esta profesión o estar en esta profesión. Claro, y sí, o sea, hay momentos en los que, eh, pues, quizás vas a decir, hasta aquí llegué o no Ujú, quiero seguir más, pero cositas tan pequeñas como ver ujú. a un paciente que está mejorando, creo que eso Claro. es lo que te da esperanza, inspiración para estudiar, para Ujú, estar en el hospital y pues atender a los pacientes, ¿no? ujú. Que Sí. estoy en el hospital junto con mis compañeros, digo, estaba en cirugía B Ujú, y, pues habían pacientes muy mal, o sea, que estaban muy mal. ujú. Pero también habían pacientes que se les veía muy bien y se les veía que estaban mejorando y eso me daba muchas más ganas de seguir ayudando a mis pacientes. Sí. Eh, Bueno, ya se va a acabar la grabación. ¿Quiere, si gusta, podemos seguir creando otra liga? Sí, si quieres, bueno. Ujú.